Luego de 2 semanas, el Dakar tuvo su cierre con la última especial en Chuaitá. Se consagraron los nuevos campeones generales, pero no fueron los únicos protagonistas del día, en cuanto todos los participantes que llegaron a meta celebraron en el podio tras saborear el haber completado la competencia más difícil del mundo. Hoy en Motorsport Daily vamos a repasar los resultados y acontecimientos del último día del Rally Dakar. El sur de Arabia Saudita albergó esta definición del Dakar que, como anticipamos ayer, hoy no tendría tanto picante, ya que debido a las diferencias y el corto recorrido de la última especial, esperábamos que los resultados se mantuvieran igual. Nuevamente las dunas del Empty Quarter marcaron esta veloz etapa en la que solo 61 kilómetros fueron cronometrados para cerrar la épica aventura por el desierto, haciendo un enlace de nada más que 70 kilómetros para alcanzar los 132 totales que les llevaron hasta el podio ubicado al pie de las dunas. Los ambiciosos hicieron de esta última jornada un ataque final por buscar una victoria más, mientras otros, contentos con el resultado como estaba, tomaron el día en modo paseo. En la Ultimate, aunque Nasser Al-Attiyah comenzó liderando en el primer punto cronometrado, Lucas Moraes le remontó para llevarse la victoria. El brasileño de Toyota batió por 1.33 al piloto de Dacia, consiguiendo su segundo triunfo de etapa en esta edición. Moraes era uno de los favoritos por la general, pero problemas mecánicos la alejaron de la batalla. Aún así luchó hasta el final para, junto a Seth Quintero y Gen Latigan, también de Toyota, ser quienes más ganaron en esta categoría. 2 victorias consiguió cada uno en el Dakar. El podio de la especial lo completó el sudafricano Latigan, quien hizo su último intento por arrebatarle la victoria a Al-Rajhi. Aunque Gen le descontó, la diferencia era muy grande para ser recuperada en un terreno tan corto. De esta forma dio cierre la clase de los autos con la consagración del saudí Yasir Al-Rajhi junto a su copiloto el alemán Timo Goschal. El local compite en el Dakar desde 2015 y aunque logró podio en 2022, fue hasta hoy que la perseverancia dio sus frutos. El año pasado abandonó tras un vuelco cuando iba como líder y en 2025 volvió con la mira puesta en el trofeo Touareg, que esta vez no se le escapó. Tras 2 etapas, Al-Rajhi le sacó 3.57 de ventaja a su máximo rival. El duelo que tuvo con Latigan es para destacar y la diferencia fue realmente pequeña. Si tenemos en cuenta que Sainz ganó en 2024 con más de 1 hora, el que Al-Rajhi y Latigan se sacaran menos de 4 minutos al final, habla de lo cerrado que fue el duelo entre los Toyota. Es histórico el triunfo de Yasir porque es el primer saudí que conquista el Dakar y además lo hace en su propia casa. Así como aunque maneja una Hilux, no hace parte del equipo oficial de la marca nipona. De modo que Overdrive le arrebató la victoria a la fábrica liderada por la estructura de Gazoo Racing. ¿Qué más podemos decir de Al-Rajhi? Si bien es cierto que sacó provecho del retiro de varios gallos, la competencia que hizo fue impecable. Su victoria es totalmente merecida y aunque desde el papel no era el máximo favorito, era una carta a tener en cuenta que finalmente probó su valía y el por qué se consolida como uno de los mejores pilotos de la disciplina. Para aplaudir lo de Yasir, pero también lo de Gen Latigan. Cuando empezó el Dakar, no les voy a negar que tras ganar el prólogo, me generaba intriga lo del sudafricano y su copiloto Brett Cummins. Aunque hicieron top 5 general hace unos años, llegaron a esta edición un poco cubiertos y no sabía qué tanto aguantarían. Hace un par de ediciones sorprendían con varias victorias en etapa, pero sinceramente para el Dakar 2025 no les tenía tan en cuenta entre los favoritos. Latigan venía de una lesión en un hombro que le hizo ausentarse en 2024, por lo que es muy sorprendente lo que logró. Fue quien más tiempo lideró en la clase de los autos y aunque se quedó por poco sin victoria, es destacable su actuación. Los pinchazos que tuvo hoy le deben doler porque ahí perdió la carrera. Pero así es el Dakar y él lo acepta con tranquilidad. Siguiendo con el podio general, finalmente Matías Ekstrom aseguró el tercer lugar con el Ford. Hay una realidad de esta edición y es que Toyota fue superior al resto de marcas, sobre todo por la fiabilidad, y así era difícil ganarles. Pero aunque los estadounidenses tuvieron algunas dificultades que les alejaron de la pelea, siento que hay cosas positivas que pueden sacar del debut del Raptor y lo que hizo Matías. Ganaron etapas y por rendimiento probaron que su concepto tiene con qué volver al ruedo con mayor desarrollo para tratar de conquistar la carrera. El completar el rally y llegar hasta el podio ratifica el potencial de Ford, que ahora tiene mucho trabajo por delante para el regreso en 2026. Aunque se van con un sabor amargo, no todo puede ser malo y me da ciertas vibras de lo que pasó con Audi. Al inicio tuvieron algunos problemas y luego conquistaron la victoria. Bien por Matías y su copiloto Emil Berbist, que alcanzan su primer podio en el Dakar.
El año que viene volverán como candidatos y queda por ver qué decidirá Sainz, quien aún no confirma si regresará en 2026, aunque nosotros creemos que sí. Silenciosamente, Mitchell Guthrie llegó quinto con el Ford y merece una mención de honor. Para hacer su debut en la clase mayor, el estadounidense lo hizo estupendo y este top 5 es una muestra de ello. Nasser Al-Attiyah cerró este Dakar con mucha frustración e incluso enojo con su copiloto Edouard Boulanga. El catarí ante el abandono de Sainz y Loeb era el principal favorito y no pudo cumplir con el objetivo tras los problemas que surgieron. Nasser perdió el Dakar en dos momentos claves: cuando se le rompió la suspensión trasera y perdió más de 40 minutos, y hace unos días donde perdió otros 15 por un error de navegación. En resumen, se vio que por velocidad podía pelear, pero las circunstancias del camino le dejaron fuera. Adicional, fue el piloto más penalizado de esta edición, por lo que tras quedar a 23 minutos en la general, sin las sanciones habría estado más cerca. En fin, no fue el Dakar para Dacia, teniendo en cuenta las expectativas, pero creo que es por el hype que había que da la sensación de que fue malo, cuando en realidad tuvo varios puntos buenos. No llegaron donde querían, pero el auto tiene mucho potencial y su alineación de pilotos también. Si mejoran la fiabilidad, el Dacia puede ser un coche generacional y no pueden rendirse cuando el proyecto recién inicia. Matthew Serradori fue el mejor Century en la general y eso hay que destacarlo. No es una marca de la que esperemos mucho y por eso mismo el que haya sido la cuarta mejor de la categoría es relevante, sobre todo porque se notan progresos en la competitividad del CR7. Al final, Juan Cruz Jacopini y Daniel Oliveras fueron los mejores hispanohablantes de esta categoría. Si bien problemas mecánicos les alejaron, mostraron un rendimiento notable en varias etapas donde lucharon por el podio y es evidente el progreso. Aunque igualan su mejor resultado, creo que por desempeño tenían para quedar más adelante y eso es con lo que se deben quedar. Acabaron en top 10 en el que para muchos ha sido el Dakar más difícil de los últimos tiempos. Y el mejor mini en la tabla fue el de Joao Ferreira. La marca británica tuvo muchos altibajos y fue la peor de las principales. Aún así se llevaron una victoria de etapa con Guillaume de Meviu. No tienen mal rendimiento, pero les falta consistencia y se mostraron muy débiles con los obstáculos en el camino. Demasiados pinchazos y una suspensión que sufría más de lo permitido para luchar por la carrera. Ferran Giovanni y Marc Solà, dupla española, consiguieron llegar hasta la meta en la 19ª posición general. Gran trabajo de su lado, al igual que pasó con Isidre Esteve y José Villalobos, quienes sobrevivieron al caos y también acabaron el Dakar con la posición 22. Dani Roma y Alex Saro llegaron a meta a pesar de que ya no peleaban por la general. Mismo caso de Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno. Quizás esperaban más de esta edición, pero la fiabilidad les costó demasiado. Cerrando el capítulo de las motos, el inicio de la etapa fue con esa espectacular imagen de la largada masiva. Los pilotos de las dos ruedas también lo tomaron con calma y por eso el ganador volvió a ser alguien de la Rally 2, el sudafricano Michael Doherty. El de KTM llegó a su segunda victoria en el Dakar 2025, seguido de cerca por el piloto de la Rally GP Adrien Van Beveren, que llegó a 2 segundos con la Honda. Poco más pasó en la etapa, así que nos centramos en la general en la que finalmente Daniel Sanders consolidó su victoria. Como he recalcado durante los últimos videos, el australiano fue el mejor piloto de esta edición y se lleva una merecida victoria después de todo. Sanders ganó el prólogo y desde entonces no soltó el liderato, siendo quien más etapas ganó. Aunque hubo momentos donde al abrir la ruta se complicó, siempre limitó daños y mantuvo su diferencia sin problemas. A sus 30 años, en lo que fue su quinta participación, consiguió el anhelado podio de la mano de KTM. Nada que objetar al piloto nacido en Victoria, que por fin logró su victoria. El triunfo de Sanders tiene un trasfondo ante lo incierto que es el futuro de su marca. Hoy todo es alegría porque en un momento de quiebra para KTM no se sabe si volverán el año que viene. Yo me imagino que sí, pero por el contexto hay una mezcla de emociones que hacen que lo logrado por Daniel sea especial. Cientos de empleados celebran una victoria que llena de ilusión a una compañía que necesita un salvavidas, pero que siendo realistas igual sigue dependiendo de algo económico y no solo sentimental. El subcampeón de esta edición fue el español Tosha Shareina, quien cerró a 8 minutos del líder. No se puede decir que no lo intentó y en términos generales fue un excelente Dakar del piloto valenciano. Luchó con todo lo que tenía y fue el mejor clasificado de Honda. Hace 12 meses se retiraba con una lesión, tuvo que levantarse y volvió para ratificar la expectativa que hay en él. A sus 29 años aún tiene un largo camino por delante y estoy seguro de que si sigue así, eventualmente va a ganar un Dakar. El podio lo completó el francés Adrien Van Beveren, que fue de menos a más. Le vimos repuntar bastante para pelear muchas etapas. Hizo podio en la mitad de las especiales y ganó una, lo que confirma su consistencia.
Mención especial para el argentino Luciano Benavides, que mejoró mucho en el tramo final y quedó cuarto en la general. Ganó 2 etapas y su desempeño en este regreso con KTM genera ilusión para el futuro. Quinto fue el campeón defensor Ricky Brave, quien no tuvo el rally esperado a pesar de que fue consistentemente parte del top 5. Ignacio Cornejo, piloto chileno, fue el mejor representante de la marca Giro con su 7ª posición. No pudo ganar etapas como el año pasado, pero hay que destacar que fue su primera participación con la moto India tras haber dejado Honda. Así que el balance general es positivo. Lo de Edgar Canet fue una grata sorpresa, y es que con 19 años el piloto español debutó en el Dakar y logró no solo top 10 en la clasificación, sino que ganó la subdivisión Rally 2. Seguramente hará el salto a la mayor en 2026, pero por ahora se va con la alegría de haber triunfado en su primera participación. Lorenzo Santolino, el español de Sherco, se va con una sonrisa tras haber obtenido su primera etapa en 2025 y cerrar 18 en la general. Javi Vega es el siguiente español en la lista de quienes completaron la carrera con su posición 34, siendo con la Kobe el 6º mejor de la categoría original, es decir, en la que no hay asistencia. En la casilla 40 llegó el argentino de KTM Juan Santiago Rostán, quien celebra esto como un triunfo, destacando que estuvo juntando presupuesto al límite para poder competir, algo que ocurrió con varios de los participantes. En la casilla 43 quedó la española Sandra Gómez. La madrileña fue la única mujer participante en esta categoría y consiguió llegar hasta el final. Francisco Álvarez, piloto colombiano, concluyó en la posición 50 de la general. Es la primera participación del bogotano en el Dakar, por lo que es notable que lo acabara. Álvaro Coppola, el único uruguayo que llegó hasta la meta, quedó en la posición 57. El guatemalteco Francisco Arredondo alcanzó la posición 71 como el único representante de su país, mientras los españoles Óscar Hernández, Ignacio Sánchez y Marc Almet también cumplieron con los objetivos a pesar de los contratiempos. En los camiones llegó la segunda consagración de Martin Masic, que de manera consecutiva conquista el Dakar con el Iveco. La tripulación checa, en la que le acompañan František Tomasek y David Sbanda, se llevaron una victoria arrasadora. Más de 2 horas de diferencia le sacaron a sus perseguidores, y si bien es cierto que la categoría ha perdido interés por la prohibición de la participación rusa, hay que reconocer el impresionante Dakar que hicieron los checos. En segunda casilla llegaron Michel van den Brink, Jarno van de Poel y el español Moisés Torrallardona, seguidos por los checos Alelo Prat, David Kripal y el polaco Darek Rodewald. Entre los hispanohablantes, la mejor tripulación fue la de los españoles Pep Sabaté con Paul Roura y el británico Nicholas Jones. Varios participantes se quedaron en el camino, con solo Alberto Herrero, Pedro Peñate y Mario Rodríguez siendo los otros que alcanzaron la meta. En la Challenger llegó la gran victoria argentina con Nicolás Cavigliaso y Valentina Perdegarini. El matrimonio de los cordobeses tuvo su primera consagración en esta disciplina con un histórico resultado en el que dominaron con total autoridad a bordo de su Taurus. Tomaron el liderato en los primeros días y no lo volvieron a soltar. Ganaron 3 etapas y sonríen ante una victoria que tiene un significado especial por el contexto. Cavigliaso fue campeón de los quads en 2019, pero esta es la primera conquista que hacen junto a Valentina en los autos. La T3 vio como ganador de su última jornada a Paul Spirins, pero en la general se mantuvo esa diferencia de más de 1 hora de los argentinos sobre Gonzalo Guerreiro y Kadu Sach. Para destacarlo, el español Pau Navarro y el argentino Lisandro Cisterna, que también alcanzaron el podio. Entre los hispanohablantes completaron la carrera Joan Piferrer con Joan Rubi, Javier Vélez con Gastón Mataruco, Oscar Roll con Xavier Blanco y Joan Fon con Sergi Brugge. En la SSV, Sarah Price ganó la última etapa y en la general arrasó la dupla de los estadounidenses Brock Higger y Max Eddy, que triunfaron con el Polaris del equipo de Sebastian Loeb. Fueron 2 horas sobre los chilenos Chaleco López y Juan Pablo Latrach, que tras asegurar el podio también fueron quienes más etapas ganaron en esta edición. En el top 10 encontramos a la dupla de Gerard Farrés y Tony Vingut, así como a su compatriota Fidel Castillo con el argentino Anwar Osman. También aparece el copiloto español Diego Ortega en 4ª posición. El ecuatoriano Sebastián Guayasamín llegó 12 con el argentino Fernando Acosta. Los españoles Domingo Román y Oscar Bravo en la posición 19, mientras los argentinos Manuel Andújar y Bernardo Graue cruzaron 29 y sus coterráneos Jeremías González y Pedro Rinaldi 31. En los clásicos, la victoria fue para los españoles Carlos Santaolalla y Jan Rosa. A bordo de un mítico Land Cruiser se llevaron este triunfo con 11 victorias de etapa, arrasando en esta nostálgica clase. Gran trabajo de los hispanos con Rafael Lesmes, Tabata Romón y Albert Casabona, también logrando la victoria en la categoría de los camiones clásicos.
Y en la Mission 1000, la categoría que promueve el uso de energías alternativas, también concluyó con la victoria en puntos de los españoles Jordi Giovanteni, José Luis Criado y Xavier Rivas. Conquistaron con su camión en una clase donde el objetivo principal es poder completar toda la carrera. También llegó al podio el argentino Benjamín Pascual, que corrió con una moto eléctrica. Así damos cierre a estas 2 semanas de cubrimiento del Dakar. Como reflexión final, cabe destacar que aunque se hizo un énfasis durante cada resumen en los ganadores, la victoria acá no solo la debemos medir con las posiciones finales. Cada participante saboreó su propio triunfo y camino lleno de esfuerzos antes, durante y después del Dakar, por lo que también ganaron a su manera. Sobrevivieron al reto más difícil del deporte a motor. Y sobre todo, fue un año donde, aunque algunos dijeron adiós por lesiones, la totalidad de participantes regresa a casa y nos hace recordar que aunque es una aventura que aporta entretenimiento, también es un reto que pone en riesgo la vida. Y me genera alegría saber que todos vuelven. En fin, fue tremendo el apoyo que dieron al canal estos días. Con los errores que pude cometer y siendo la primera vez que cubro todo un Dakar, no queda más que agradecerles por su presencia constante en cada jornada. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.